de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, Señor. Amén. ¿Cuántos se deleitan en ese gran amor incomparable de nuestro Dios? Bueno, queremos dar la bienvenida a todos, especialmente los que nos visitan por primera vez. Habrá personas que nos visitan este día por primera vez. Queremos reconocerles. Solo indíquenos con la manita levantada para podernos alegrar. Damos un aplauso a estas personas lindas que nos visitan, que nos acompañan allá arriba también. Muchísimas gracias, de verdad que bueno esas manos levantadas. Bienvenidos. También damos la bienvenida a los que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través del streaming. Vamos a estar de pie, iglesia. Vamos a hablar de la dadivosidad. Póngase de pie y abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, la dadivosidad. Dios es un Dios amoroso, amén, y es un Dios dadivoso. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere hablarnos acerca de esa dadivosidad como clave para nuestra bendición. Segunda a los Corintios 8, del 1 al 11, lo leemos todos juntos y luego oramos pidiéndole al Señor que nos hable. ¿Lo tenemos? Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado. ¿A quiénes? A las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en ¿qué, hermanos? Riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis. A ver, ¿en qué abundaban los corintios? Lea conmigo. En fe, ¿en qué más? En palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Les dice Pablo, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, oiga, por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué se pone a prueba, hermano, con la dadivosidad? La sinceridad del amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto, mire Pablo, en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros. Dígalo conmigo, os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Un versículo más. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Ore conmigo. Padre Celestial, háblanos a través de tu palabra. Creemos que
a través de la Biblia y tu Espíritu Santo, los cristianos somos exhortados, consolados, somos animados y edificados, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias por cuidarnos en todas las áreas, pero este día nos quieres cuidar en esta área. Quieres hacernos personas dadivosas, con un estilo de vida de servicio. Ayúdanos, Señor, y desata todas tus bendiciones sobre esta congregación que te clama este día, que son tus hijos y tienen hambre de ese pan de vida. Gracias por saciarnos. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amados. Yo no sé si usted sabía que el apellido del pastor Francisco y el apellido de este servidor, el apellido Carrá, es un apellido de origen árabe. Y en mi caso, bueno, el caso del pastor Francisco también, los dos apellidos son de origen árabe. Yo soy Carrá Batarse y él es Carrá Chaín. Así que de parte de nosotros, por todos lados, estamos con esa ascendencia palestina de origen árabe. Y yo no sé si habrá usted oído la fama que tienen las personas de origen árabe. Tienen fama, míreme la seña, de que son un poco, ¿qué será esto? Codo, ¿verdad? Uno de mis hijos me decía, mira papi, ¿por qué a la gente tacaña le dicen codo? Y ahí le explicaba yo, porque siempre tiene la mano así. No le gusta extender la mano, no le gusta dar. ¿Cuáles otros sinónimos salvadoreños hay para las personas que son codo? Que son tacaños, que son ¿cómo? Bueno, de todo, ¿verdad? Pero yo le doy testimonio, amado hermano, que en Cristo hasta la persona más agarrada, hasta la persona más avara y hasta la persona más tacaña se vuelve dadivosa. Porque el Espíritu Santo de Dios cambia los corazones. Esta mañana el Señor le quiere hablar a usted acerca de una clave para tener una vida bendecida en todo. Y esa clave es un estilo de vida de dadivosidad. Diga conmigo, dadivosidad. Muchas veces nos negamos. Y oiga, hermano, esto tiene que ver con la santificación. Cuando uno viene a Jesús, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, pero luego todo lo que pase en su vida, el Señor dice que va a obrar para bien. ¿Y cuál es ese bien? Para irnos haciendo más y más parecidos a la imagen de Cristo. Amén. Dios te va a ir santificando en todas las áreas, te va a ir usando para alcanzar a otros para Cristo, te va a ir haciendo que le glorifiques a Él con los cambios en tu vida. Aún las cosas que te han pasado últimamente, que tú consideras que han sido un poco difíciles, pruebas, cosas malas, podríamos llamarles disciplinas de Dios, tratos de Dios, para irnos haciendo más parecidos a Jesús. Pero si hay alguien dadivoso, es Cristo. Porque Él no solo te dio algo, Él te dio su propia vida. Y si te quieres parecer más a Jesús, el Señor este día te quiere santificar en el área material, en el área de la finanza, hacerte una persona dadivosa. Hágame un favor y diga, Dios quiere hacerme una persona dadivosa. Dígale a la persona que tiene a la par, Dios quiere hacer de ti una persona dadivosa. Le cuento un chiste rápidamente que me contó uno de mis hijos, el más chiquitito. Ya los aprende aquí quizás en el colegio Cefas. Un chiste sano. A mí no me cayó mucho en gracia, le voy a ser sincero, pero tiene un buen punto. Dicen que, hablando de esto de los terremotos, ¿verdad? Dicen que un árabe entró al baño, cerró la puerta y mientras él estaba en el baño empezó a temblar fuerte, fuerte. Un temblor que pasó de 7, ¿verdad? El de nosotros no pasó de 7, gracias a Dios. Pero ese sí, se cayeron muros, se cayeron casas, se cayeron edificios. Curiosamente, solo el baño donde había entrado el árabe no se cayó. Y entonces el árabe pues se quedó ahí adentro del baño, ¿verdad? Asustado. Y empiezan los cuerpos de rescate, la Cruz Roja, ¿verdad? A buscar entre los escombros sobrevivientes y ven el baño de pie y llegan y tocan la puerta, ¿verdad? Y desde adentro el árabe dice, ¿quién es? Y dice, la Cruz Roja. Vas en otro día, por favor, ya dimos. No me cayó mucho en gracia. Pero ¿cuántas veces el Señor no llega a nuestra vida con oportunidades de ser dadivosos y decimos, ahorita no, Señor,
Ya di la semana pasada, ahorita no puedo ayudarle a esta persona necesitada. Y no nos damos cuenta que en realidad el Señor nos quiere salvar de nuestro egoísmo, que en realidad el Señor nos quiere salvar porque nos estamos deteniendo un montón de promesas, un montón de bendiciones que son específicas para la gente dadivosa. Usted sabe que los corintios que acabamos de leer en este pasaje habían crecido espiritualmente en un montón de áreas. Y Pablo les dice, ¿saben? En la única área que se han quedado sin crecer es en la dadivosidad. Les conviene. Si usted mira en su Biblia, yo le voy a pedir que tenga su Biblia abierta todo el tiempo. Vamos a estar refiriéndonos al pasaje, lo vamos a desglosar bien. Pero si usted es observador, en el versículo 10 ya se fijó que Pablo les dice, miren, Corintios, les conviene. Hágame un favor y diga, me conviene ser dadivoso. No es solo que debo de obedecer al Señor en ser dadivoso, es que me conviene. Y mire por favor el versículo 7, todas las áreas en que los corintios ya habían crecido. Era tremenda esta iglesia. Dios les dice que no les hacía falta ningún don, les dice al principio de la carta. Y ahí lo confirma, dice que abundaban en fe. Imagínense, hermano, personas que cuando vienen las pruebas se sostienen creyendo en las promesas de Dios. Así eran los corintios. Abundaban en ¿qué más? Versículo 7, en palabra. Oiga, ellos entendían doctrina de una manera tremenda. No solo esto, tenían dones. Mire cuál don viene después. Ciencia, abundaban en conocimiento iluminado, revelado por Dios. Se daban palabra unos a otros. Una iglesia llena de profecía, una iglesia llena de las manifestaciones del Espíritu. En toda solicitud, eran personas muy dispuestas a servir, ¿verdad? Y en vuestro amor por Pablo, ¿verdad? Y por los apóstoles, por los pastores. Pero en algo les faltaba, en la gracia de la dadivosidad. Y Pablo les dice, es importante que ustedes abunden en dadivosidad. ¿Por qué es importante este mensaje, hermano? Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Es importante porque la dadivosidad nos vuelve personas que adoran genuinamente, que adoran a Dios de corazón. La dadivosidad nos enseña a confiar en Dios. La dadivosidad nos hace menos egoístas. Oiga, la dadivosidad nos salva hasta de la idolatría. Dice la palabra de Dios, si no me equivoco, en Colosenses, dice Pablo, que la avaricia es idolatría. Cuando uno se vuelve dadivoso es la anti-avaricia. Por favor, no, antes de que empecemos a desglosar bien el pasaje, no vaya a desestimar este mensaje diciendo esto es para gente de pisto. Este mensaje solo es para ricos. ¿Sabía usted que la Biblia dice que dando es como recibimos? Y dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Muchas personas dicen, la dadivosidad la voy a dejar para después. Cuando yo tenga abundancia, voy a dar dadivosidad, voy a ser dadivoso. Y la verdad es que nunca llega esa abundancia. Porque dando es como vamos a salir de la situación. Aunque usted esté en una situación apretada, póngale atención a lo que Dios le quiere hablar. ¿Qué nos dice el pasaje acerca de la dadivosidad? Lo primero que nos dice, ahí va a ir apareciendo en pantalla, es que la dadivosidad es una gracia. Diga por favor, es una gracia. Mire algunos versículos, por ejemplo el 1. Hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué quiere decir que es una gracia? Que no es una capacidad humana. Al ser humano no le gusta dar. Esta carne lo que le gusta es recibir. Se alegra cuando cumple años porque recibe regalos. Pero cuando le toca bolsearse y darle regalo a alguien, o cuando le toca sacar, ¿verdad? A la carne no le gusta. Si hay alguna persona como los macedonios, Pablo los pone de ejemplo, que se alegraban de dar aún estando apretados, tenga por seguro que es la gracia de Dios. Es el poder de Dios obrando en ellos lo que no podían obrar por ellos mismos. Diga, es una gracia. Mira el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito, tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Mire el 7 al final, así como abundan en todas estas cosas, les dice Pablo, abundad también en esta gracia. Y si usted mira el siguiente capítulo, lo vamos a poner en pantalla, en el 9:8, Pablo está hablando de la siembra, ¿verdad? De la dadivosidad. Y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Es una gracia. ¿Y cómo se ve esa gracia? A fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia de Dios en mí hace que yo sea dadivoso. ¿Qué más nos dice el pasaje
acerca de la dadivosidad. Nos dice que cuando alguien es dadivoso, a esa persona no hay que obligarle a que dé, a esa persona le nace compartir. Diga por favor, le nace. Le nace quiere decir espontáneamente. Dios pone en él el deseo. Mira el versículo 3, siempre ahí en el capítulo 8. ¿Cómo vemos ahí esa espontaneidad en la dadivosidad? Dice, doy testimonio que con agrado. ¿Se acuerda aquel versículo que dice que Dios ama al dador? ¿Cómo? Al dador empurrado. ¿Cómo dice? Dios ama al dador alegre. ¿Cómo daban los macedonios? Doy testimonio, dice Pablo, que con agrado. Mira el versículo 4, por favor. Pidiéndonos con ruegos que les concediésemos, ¿qué dice? El privilegio. Cuando alguien es dadivoso, ve cada oportunidad de dar como un privilegio. Yo quiero ser bien sincero con usted. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios, hermano lindo? Porque muchos de nosotros lo vemos como una carga, como una oportunidad para pararse e irse al baño mientras pasan los hermanos de la ofrenda. Quizás a usted le ha pasado, no se preocupe. Yo estuve ahí también, y quizás tiene que ver el corazón de uno que es agarrado, o tiene que ver la misma situación en la que uno está. Pero en el nombre del Señor le digo, Dios puede hacer de ti una persona dadivosa, y alégrate, porque si eso es así, Él te va a proveer para que seas dadivoso. ¿Cuántos quieren que el Señor los haga dadivosos? Es una gracia, a la persona le nace. Cuando la palabra dice te haré cabeza y no cola, está entre esas bendiciones que mencionó ayer el pastor Dante Gebel, ¿verdad? Pero el contexto de todas esas bendiciones de Deuteronomio 28 es la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Todas estas bendiciones van a venir sobre uno y lo van a alcanzar siempre y cuando, como resultado de la fe en Cristo. ¿Cuántos han creído que Jesús murió por ustedes? Y la voz, como resultado de esa fe se produzca una obediencia. Usted empieza a ser dadivoso y el Señor lo empieza a bendecir, a sacar adelante. Así que con agrado, con alegría a la persona le nace. Otra cosa que nos dice el pasaje, hermano, es que la persona dadivosa por Dios es una persona que da a pesar de estar en circunstancias difíciles. Mire por favor cómo estaban los macedonios cuando daban. Versículo 2, mire su Biblia. ¿Cómo estaban ellos? En gran abundancia. No, ¿verdad? En gran prueba de tribulación. Ahí hay que leerlo así. El versículo 2 se lee en dos pares, ¿verdad? El primer par dice así en el original: cuando estaban en grande prueba de tribulación, abundó su gozo. Amén. Ese es el primer par. Y el segundo par es así: cuando estaban en profunda pobreza, abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Cuando Dios te hace una persona dadivosa, aunque tengas pruebas, mantienes el gozo. Aunque estés un poco apretado en lo económico, no pierdes la alegría, la perspectiva espiritual de tu bendición, que es la salvación en Cristo. Por eso usted mantiene el gozo. Amén. Esté como esté en lo terrenal, usted tiene esa seguridad en Cristo, esa alegría de ser adoptado, de ser hijo de Dios, de tener el Espíritu Santo. Eso nos da garantía que tarde o temprano vamos a salir. Oiga, yo no sé por qué digo esto, pero en la prédica Dios pone palabritas. Dios te dice que no te preocupes, tarde o temprano Él te va a sacar. Mantenga el gozo de su salvación. Amén. Y que ese gozo nos haga, hermano, que es como los macedonios, ¿verdad? Estando en pobreza, en escasez, ellos abundaron en generosidad. Es decir, era una iglesia que no era de ricos y daba ofrendas como que si estuvieran en gran abundancia. ¿Cómo lo hacían? Es simplemente la dadivosidad en el corazón que Dios ponía. Otra cosa que nos dice el pasaje de la dadivosidad, hermano, es que la persona dadivosa está dispuesta a dar todo de sí. Mira el versículo 5, no estamos hablando solo de dinero, sino de todas las posesiones materiales. Dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Qué quiere decir? Trayéndolo a tiempos modernos, la persona dadivosa sabe que su carro no es suyo, se lo ha prestado el Señor y va a servir para la obra del Señor, para darle ride a los vecinos y traerlos el día domingo a la iglesia, para darle ride a los amigos, a los familiares y traerlos el martes al estudio del pastor Francisco, que ya va a empezar, este martes comienza un nuevo módulo. Por favor, no se lo pierda. Si usted nunca ha estudiado, métase a estudiar un poquito más en serio la teología. Martes a las 6,
Los días miércoles también tenemos otro culto, estamos estudiando Romanos, otra materia a las 6, pero usted ocupa su vehículo para eso, usted ocupa sus finanzas, usted ocupa sus talentos para servir a Dios, usted ocupa su casa para abrir un live. Ahí dice la palabra, Pablo dice, los macedonios eran tan dadivosos que se dieron a sí mismos. Cuando uno es dadivoso, hermano, uno entiende que todo lo que tiene y que todo lo que es se lo debe a la gracia de Dios. Por lo tanto, pone todo al servicio del Señor. Y hay gente aquí que ya desde hace rato Dios le puso: abrí tu casa para un live group. Lo único que tiene que hacer es llenarnos ahí el papelito en el buzón verde, ¿verdad? Y ahí nosotros nos ponemos en contacto y coordinamos todo. Pero dígale al Señor todo lo que soy, todo lo que tengo, mis talentos, mis dones, mi puesto de trabajo, mi prestigio, todo, mi preparación es para servir al Señor y al prójimo. Y por último, hermano, ahí mismo en el pasaje lo que aprendemos es que Dios quiere que seamos dadivosos. Este no es un tema opcional para el cristiano, de decir, hay cristianos tacaños, codos, o la palabra que dijo el hermano ahí, y hay cristianos dadivosos. No, Dios es un Dios dadivoso y Él quiere que todos seamos dadivosos a nuestro nivel. Mire por favor el versículo 7. Pablo les dice: abundad también en esta gracia. Los está cuidando, ¿verdad? Hay otro pasaje que nos habla de esto en Hebreos 13:16. Dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. De tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos eran judíos convertidos al cristianismo, acostumbrados a expresar su fe a través de sacrificios de animalitos. Y el predicador les está diciendo: ya no necesitan más sacrificios, Cristo es superior. Ese es el tema de Hebreos. Cristo es el sacrificio por excelencia, una vez y para siempre. Él ya nos hizo perfectos, ¿verdad? Ahí lo dice la carta a los Hebreos. Pero le dice: pero hay sacrificios de los que sí se agrada el Señor. La dadivosidad es un sacrificio, es hacer un esfuerzo por ayudar a alguien necesitado, es hacer un esfuerzo por ser constantes en tu ofrenda, en tu diezmo, es tener un estilo de vida dadivoso. A mí me encanta, hermano, porque nos dice el pasaje que la dadivosidad es una medida de amor. A mí me gustan las medidas objetivas, porque el decirle yo te amo, Señor, hasta cierto punto puede ser subjetivo, emocional. Yo siento que amo mucho al Señor. ¿Dónde se nota si de verdad lo amo? En la dadivosidad. Mire el 8:8 por favor ahí en su Biblia. No hablo como quien manda, para poner a prueba, dice, por medio del ejemplo de los macedonios, ¿verdad? Esa es la diligencia de otros, para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Si de verdad estamos agradecidos. Oiga, hermano, podríamos decir, la verdadera alabanza es un sacrificio monetario, material. La verdadera alabanza, claro, palabras bonitas también, pero ahí se ve la sinceridad. Mire el versículo 24. Ahí abajo, búsquenlo, dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias. ¿Cómo le llama Pablo a la dadivosidad? La prueba de vuestro amor. Es que es tremendo, hermano, cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la dadivosidad. Y por último, nuestro máximo ejemplo de dadivosidad es Cristo. Mira el versículo 9. Dice la palabra: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y no está hablando específicamente de dinero en ese pasaje, sino que está hablando del ejemplo del Señor estando en el cielo, hermano, a la diestra del Padre, teniendo toda su posición, sus privilegios, su gloria celestial. Se despoja de todo eso, dice la Biblia en Filipenses. Se vació de todos esos privilegios, de su posición, de su gloria. Descendió a nacer no en opulencia, vino a nacer en un pesebre en medio de animales. Dependía de las ofrendas que le daban a los profetas itinerantes en ese tiempo, la gente que se apiadaba de ellos, y los discípulos de Jesús. Y los discípulos, es más, en cierta ocasión le dijo a alguien: el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Siendo el dueño del oro y la plata, se despojó de todo, y sobre todo se despojó de su justicia, de su santidad, de su perfección. En la cruz Él se vistió de tu pecado. ¿Cuántos reconocen que le han fallado al Señor en su vida? ¿Sabe qué, hermano? El Señor te manda a decir: Cristo ya pagó por ese pecado en la cruz. No se esté flagelando por ese error, entrégueselo al Señor, pero eso sí, en gratitud
Aprendamos del ejemplo de Él. Lo dio todo. Te vistió con su túnica blanca de justicia, de santidad, para que nosotros fuésemos enriquecidos de su justicia. Y por supuesto, hermano, sabe que usted y yo, aunque no lo sepamos, somos ricos. Solo dele una miradita a las promesas que Dios te ha dado. Dice que vas a heredar nuevos cielos y nueva tierra. Dice la palabra del Señor que nunca te va a abandonar, que nunca te va a dejar. Dice la palabra del Señor que todas tus necesidades Él las va a suplir. Dice la palabra que Él es tu pastor y nada te faltará. Yo no sé qué situación estás pasando, pero te aseguro es temporal, porque tienes poderosas promesas en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y esas promesas te hacen estar agradecido. Nuestro máximo ejemplo de dadivosidad es Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo crezco en la práctica en dadivosidad? ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo para darnos esta gracia, verdad? Y crecer en dadivosidad. En primer lugar, recuerde las promesas de recompensa. Diga por favor, promesas de recompensa. Son promesas que están en la Biblia, que claramente dicen que Dios no se queda con nada. Y hermano, a pesar que damos por amor, a pesar que damos por gratitud y a pesar que damos por obediencia, no damos por un interés mezquino, como el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Yo doy para que Él me dé y quiero hacer cuentas, yo le voy a dar más porque ya estoy esperando recibir más. A pesar que no lo hacemos por eso, no podemos ignorar que en la Biblia, en reiteradas, en repetidas ocasiones, el Señor nos dice claramente que no le podemos ganar en dadivosidad. El Señor no se queda con nada. ¿Cuántos testifican de eso? Que Él no se queda con nada. El otro día uno de mis hijos le había caído de regalo una ofrendita de parte de la familia, un dinerito, regalo de cumpleaños, el hijo mayor, y dice que Dios le puso en el corazón dar $10 y lo metió en un sobre y lo cerró. Y ya había decidido, pero cuando venía entrando por ahí dice que su fe flaqueó y me fue sincero, me lo confesó. Me dice: papi, habían 2 billetes de 5 y entonces yo no sé, el enemigo o qué, me puso que solo diera 5, me dice, porque 10 era mucho. Un niño, ¿verdad? Y dice que estando frente al buzón de los sobres a poner los $10 iba, y dice que abrió el sobre, iba a sacarle 5 y dice que volteó a ver y había una gran cámara arriba, ¿verdad? Y dice que dijo: mi abuelito Kiko me va a regañar, dice que y entonces dice que sinceramente no lo dio tan alegre, pero metió los 10 y los echó. Y me lo confiesa porque en la tarde va donde los otros abuelitos y le dieron $20. Y me dice: papi, es cierto, las promesas del Señor son ciertas, este volado funciona, el otro domingo voy a meter más, me dice. Y a pesar que no lo hacemos con ese corazón, pero la fe de un niño, el Señor dijo que nos teníamos que hacer como niños. La fe sencilla de un niño que cree que eso que usted pone en el sobre, dejemos un ratito el tema de la ofrenda, que eso con lo que ayudas a tu familiar o tu amigo o tu compañero de trabajo necesitado, Dios bendice al ojo misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Miren en pantalla ese montón de promesas que tenemos. Por ejemplo, 2 Corintios 9:6. Denle un aplauso al Señor, se lo quiere dar. Mire cómo dice, hermano. ¿Cómo ve Pablo la ofrenda? La ve como una siembra. Dice: el que siembra escasamente, sin embargo, también segará, solo que escasamente. Pero la cosa es que hay una siega, ¿verdad? Es como una semilla lo que usted mete. Y el que siembra generosamente, ¿cuál es la promesa? Generosamente también segará. Así que la dadivosidad es una siembra. No estás recibiendo. ¿Cómo va a esperar el agricultor salir y segar si antes no ha sembrado? Amén. Lo bueno es que el Señor da semilla al que siembra. Mire el siguiente versículo, el 10. Dice: el que da semilla al que siembra. No me quiero pasar ese versículo porque tal vez usted tiene el deseo de ser dadivoso, pero ha dicho: no tengo semilla para sembrar. La palabra dice que Él da semilla al que siembra. ¿Cuántos le piden al Señor: Señor, dame semilla? Y no me la voy a comer, la voy a sembrar. Amén. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿cuál es la promesa? Proveerá y multiplicará. ¿Cuántos dicen amén? Vuestra sementera aumentará los frutos de justicia para que estéis enriquecidos en todo,
para toda liberalidad. Este versículo 11 es una imagen de cómo nos quiere tener el Señor. No es que todos vamos a ser ricos o que todos vamos a ser millonarios. La idea es que vamos a tener suficiente hasta para dar, para tus necesidades y un poquito más. Así dice, enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia. Otro más, mire Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Son promesas de recompensa. Dios te está diciendo, no temas, pedime un estilo de vida dadivoso, yo te voy a recompensar, yo te voy a sacar. Mira el 22:9 de Proverbios. El ojo misericordioso será como bendito. ¿Por qué? Porque dio su pan al indigente. Dos cosas. El Señor te quiere dar un ojo misericordioso. El dadivoso tiene ojo misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya necesidad de pedirte, que tú solo te fijes quién está necesitado y Dios te ponga, anda, ayúdale. Ese es un estilo de vida dadivoso. Ese es un estilo de vida de los que tenían los macedonios. Un ojo misericordioso, un ojo dadivoso. Usted ve una necesidad, a veces en algún compañero de trabajo, en algún familiar suyo, en su iglesia, y lejos de haber una crítica, verlo de manera despectiva, Dios nos pone ser misericordiosos. Y otra cosa, esa persona dadivosa no es rica, ya se fijó. Dice que dio de su pan al indigente. El dadivoso no da porque le sobra, el dadivoso da de su necesidad. Pero dice la palabra de Dios que va a ser bendito. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Pidámosle un ojo misericordioso. Hay tantos versículos más, pero hay que avanzar con el tiempo. Voy a escoger los principales. Mateo 10:42. Mire esta promesa de Cristo. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, o sea, sus discípulos, ¿verdad?, un vaso de agua fría solamente. ¿Cuánto vale un vaso de agua? Si una botella, una bolsita puede valer una cuora, menos. Con que un vasito de agua le des, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su ¿qué? Son promesas de recompensa, pero solo son para dadivosos. No dar el montón, dar conforme a su capacidad, pero dar. Amén. Otro versículo más, Malaquías 3 del 10 al 12, hablando de dar para la predicación del evangelio. Esto es importantísimo. Traed todos los diezmos al alfolí, haya abundancia o alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Aquí viene la promesa. Si no os abriré, ¿qué dice? Las ventanas de los cielos. La idea que se da es que hay despensas en los cielos, y en esas despensas sí no se acaban las cosas. ¿Cuántas veces hemos ido al súper y no hemos hallado el producto que queremos? Pero en el cielo sobra lo que a ti te falta. Y dice Dios que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición. ¿Qué tanta bendición? Hasta que el sobreabunde. ¿Qué más? Reprenderé al devorador. La de arriba tiene que ver con provisión. La siguiente tiene que ver con que evite las fugas. Esa también es bendición. Reprenderé al devorador, no destruirá el fruto de la tierra, ni la vida en el campo celeste. ¿Y de qué sirve que ganes el montón si se te arruina el carro, se enferma un hijo y hay tantas fuentes de egresos, pero que no hayan contingencias? También es bendición de Dios. Y uno a veces reteniendo el diezmo y termina gastando más en el carro. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Cuando hubiera sido mejor ser dadivoso y el Señor hubiera añadido más, lejos de quitar. Amén. Reprenderé al devorador, no destruirá. Y mire el último: todas las naciones dirán, bienaventurados seréis, tierra deseable. Quiero que vea en pantalla un testimonio de 2 minutos. Yo se lo debía, yo solo se lo había mencionado. Jorge, un hermano que se congregaba aquí en Cefad, que Dios le permitió ser dadivoso en sus diezmos, y ahora yo le puedo decir lo que Dios ha hecho con él allá en México DF, donde él se ha ido a vivir y a trabajar. Realmente él, podemos decir que es tierra deseable. Veamos el testimonio, 2 breves minutos y continuamos. Estimados hermanos de Cefad Church, les saluda Jorge Alberto Gómez. Quiero comentarles que fui miembro de la iglesia Cefad por un periodo más o menos entre 3-4 años. El Señor me permitió poder emigrar a la Ciudad de México en el año 2018, en la cual solamente pudimos estar no más de 6 meses, y nos tuvimos que regresar a arreglar una serie de cosas que habían quedado pendientes, que no nos esperábamos.
El periodo que estuvimos en El Salvador, el Señor nos permitió obtener una bendición grande, en la cual nosotros, a través de esa bendición que obtuvimos, nosotros pudimos poder ofrendar y dar con gozo a la iglesia, ya que estábamos en ese momento. El Señor nos lo puso en el corazón, dimos la ofrenda y creímos en Dios, que Dios tenía aún más proyectos grandes acá en la Ciudad de México. El año 2019, específicamente en el mes de febrero, Dios nos permite retornar nuevamente, en la cual nos permitió poder adquirir una casa nueva y nos permitió, además de eso, poder adquirir un carro. El Señor fue bueno con nosotros, ya que nos abrió puertas y nos hizo esperar. No teníamos ni 24 horas de haber aterrizado cuando el Señor recibe una llamada en la cual me están solicitando una entrevista a un lugar que había aplicado un año antes. Fui a la entrevista, quedé contratado y ahora 3 meses después el Señor me permitió poder ascender del puesto que originalmente me habían dado en el mes de febrero. Ahora el mes de mayo del 2019, Dios me permite poder ascender y obtener una mejor remuneración económica, de la cual había adquirido en el febrero del 2019. Quiero invitarlos, hermanos, a que crean en Dios, que Dios no se queda con nada. Siempre que puedan, en sus ofrendas, en sus diezmos, puedan dar con un corazón alegre, ya que nosotros lo dimos así, creyendo, y el Señor nos hizo esperar. La Biblia dice: probadme ahora en esto, amén. Si no, abriré las ventanas, derramaré bendición, reprenderé al devorador. Todas las naciones te dirán: bienaventurados, seréis tierra deseable. Tal vez ahorita tu vida en lo económico no se vea como tierra deseable, pero la palabra de Dios te está dando el secreto: la dadivosidad. Dígale al Señor: mi vida es tuya, mi carro es tuyo, mi casa, dígaselo, mi casa es tuya, mis finanzas, mi tiempo es tuyo, Señor. Recuerde, hermano, Dios no se queda con nada. En segundo lugar, pídale al Señor que lo haga dadivoso. Esto es algo que no podemos hacer usted y yo. Quizás hay gente aquí que ya dijo: híjole, sí, ahí está la palabra y todo, pero yo sinceramente en mi situación me cuesta. Pues empiece por esto: pídale al Señor un estilo de vida de Dios. ¿Por qué se lo tenemos que pedir? Porque es una gracia, es algo que Él da. Así dice el versículo 1, ¿verdad? Les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Tenga por seguro que una persona dadivosa lo ha recibido de Dios. Hasta el inconverso, cuando es dadivoso, Dios se lo ha puesto en el corazón. Eso se llama gracia común. Es la obra de Dios en el corazón hasta de los inconversos, para bendición de un montón de cristianos también. Amén. Hay que pedirle al Señor esa gracia. Él es poderoso para hacerte dadivoso. Dígalo conmigo, por favor: Dios es poderoso para hacerme dadivoso. Si puede hacer dadivosos a los tacaños, si puede hacer dadivosos a los árabes, yo no le voy a decir, no vengo aquí a sonar mi propia trompeta, ¿verdad? Decir: mire, nosotros. Pero si usted es observador, usted se dará cuenta que los mismos pastores practicamos lo que predicamos, pues. No le venimos a decir: dígame usted, si nosotros no sabemos lo que es llenar un sobre y ponerle nuestro diezmo ahí de nuestro salario, y ponerlo y diezmar aquí en la iglesia y diezmar en la conferencia. Y ser dadivosos, eso significa también con personas necesitadas allá afuera. Se lo dice a alguien que, siendo de la descendencia que soy y teniendo los genes en la carne que tengo, pero que ya ha estado sentado frente a alguien. Yo sé que a muchos les ha pasado, escuchando a la persona con problemas económicos, y que Dios dice: no solo le des palabra, ayúdale, hombre. Esta persona necesita hasta para comer, y Dios lo pone. Y sin hacer mucha pompa ahí, disimuladamente: mire, hermano, Dios me ponía en el corazón hacer esto. Dios es testigo que no me voy a parar aquí a hablar esto, si no es porque he pasado ya el proceso de decirle: Señor, haceme una persona dadivosa. ¿Ustedes creen que Zaqueo siempre fue súper dadivoso? ¿Se acuerdan del Zaqueo dadivoso? Zaqueo dadivoso, hermano, él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí nos pasamos peleando algunos que si el diezmo si es para este tiempo o no es para este tiempo. Por cierto, sí es para este tiempo, pero otro día vamos a platicar de eso. Y nos pasamos teológicamente, mucha gente discutiendo, y no, que eso era para el antiguo, que eso era para la ley. Y al final, hermano, cuando alguien es dadivoso,
se pasa llevando la barda del 10%, ¡puf! Saqueo dio el 50%, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, lo devuelvo, ¿qué? Cuadruplicado. Pero ahí nos da la clave para entender cómo era él antes. Defraudaba gente. Si era posible, los despojaba. No era dadivoso. ¿Qué pasó? Un encuentro con Jesús. El Señor es poderoso para hacerte dadivoso. ¿Qué pasó con Leví, con Mateo? Recolector de impuestos, traicionaba a su propio pueblo, con ayuda de las autoridades romanas los despojaba, los estafaba, y luego deja el banco de los tributos por seguir al Señor. Acto seguido lo vemos organizando una cena en su casa para que otros recolectores de impuestos conocieran al Señor Jesús. Que Dios es poderoso para hacernos dadivosos. Hay tantos testimonios, hermano. Un hermano hace mucho tiempo, cuando fuimos con mi esposa a fundar una filial, fue bien sincero con nosotros y nos decía: mire, pastor, yo era de los que antes ultrajaba y decía de todo tipo de cosas hasta contra los pastores, y fue así de sincero, hermano, que nos dijo lo que decía, siendo inconverso, por supuesto. No, que estos pastores aquí y allá, tales por cuales, son vividores, que no te dejes lavar el cerebro, que son, y mire cómo le decía a ustedes, porque este señor, que ahora es hermano en Cristo, decía: es que los pastores le sacan el dinero a la gente tonta. Así lo decía él. Claro, así se ve desde el mundo, quizás no sé cómo se podrá ver, pero usted y yo en Cristo sabemos que damos de lo mucho que Él nos ha dado. Amén. Y que dando Él nos da más, y que cuando no damos nos perdemos la bendición. ¿Quién es el tonto? Amén. El que está afuera. Pero yo no le dije eso al hermano. No le dije eso porque ya estaba él convertido, y me dijo: pastor, me convertí al Señor, me cayó la boca el Señor, me di cuenta de mi pecado, le pedí su perdón y rescató mi matrimonio y me salvó. Pero lo último en convertirse fue mi billetera. Se convirtió primero mi corazón, mi matrimonio, mi boca, pero la billetera se negaba y pedía en la ofrenda y en la filial. Pero yo le testifico, hermano, que antes que él me contara esto, yo jamás me lo hubiera imaginado, porque era uno de los 5 diezmadores principales. Usted sabe que en las filiales las finanzas a veces se la ve uno a palitos para lograr pagar el local, pero había 5 personas que esos, claro, todo mundo era importante, pero esos 5 diezmos eran como pilares que nos ayudaban a pagar. ¿Va a creer usted que este hermano era uno de esos diezmos principales? Cuando me da testimonio de esto, yo alabo al Señor, porque Él es poderoso para hacernos dadivosos. Y Él nos va a recompensar por esa dadivosidad. No diga: yo no puedo, es de más. Pídale al Señor: hazme una persona dadivosa. Y por último, y con esto vamos terminando, comience hoy con lo que tiene. Es decir, decida hoy, así como usted está, comenzar ya a fijarse quién alrededor suyo está necesitado en su familia. ¿Quién está necesitado? No le digo solo de dinero, de raid, de ropa, un estilo de vida. ¿Quién necesita comida? Y Dios le puede poner a usted. Es simplemente algo que Dios va a producir. Hacerlo a usted un agente de bendición lo hace canal de bendición, y empieza a llegar más bendición a su vida. Amén. Y por supuesto, ser fiel con el Señor. Ese es el orden que dice la Biblia. Yo quisiera que viera por favor el versículo 5. Ahí nos dice el orden: asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a los hermanos necesitados, ¿verdad? Ese es el orden. No podríamos actuar en desorden, en dadivosidad, decir: yo no traigo el diezmo a la iglesia, pastor, porque todo me lo gasto en darle ofrendas a las personas necesitadas. El Señor quiere que hagas una cosa y que hagas la otra. Jesús lo dijo en Mateo 23, lo podemos ver después en casa, lo puede ver usted, Mateo 23, si no me equivoco. Las dos cosas son necesarias. No hay que dejar de apoyar la iglesia, porque ahí el Señor lleva el evangelio. Oiga, ¿de qué le sirve a usted allá afuera darle un plato de comida a una persona si cuando usted le presente el evangelio, esa persona va a ser adoptada por Dios y Dios se va a encargar de proveerle todo lo que esa persona necesita, y esa persona va a ser salva? Amén. Así que no descuide su iglesia que lleve el evangelio, pero también no descuide las necesidades alrededor de usted. Ser dadivosos es hoy con lo que tenemos. Mire rápidamente, le prometo que 2 minutos más. El 11: ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, le dice a los corintios,
para que como estuvisteis prontos a querer, así están algunos desde hace rato, yo quiero ser dadivoso, a ver cuándo me animo, ¿verdad? Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengas. Hacelo hoy, así como estás. Mira el 12, porque si primero hay voluntad, entonces será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nadie puede decir que no puede a su manera, a su nivel, ser dadivoso con el Señor, ser dadivoso con los demás, según lo que uno tiene. Pidámosle al Señor poder empezar hoy. Así que mire qué precioso este mensaje, hermano. No solo nos dice las promesas, no solo nos dice es una gracia, sino que quiere que nosotros lo empecemos a practicar, a procurar. Termino con esta ilustración. Un hermano que viene los miércoles, el ingeniero Isaac Luna, y él me dio permiso de contarles esta anécdota. Quizás vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden ir pasando. El ingeniero pasó un tiempo lejos de Dios. Después de congregarse en esta iglesia, se alejó tremendamente. Y cuando estaba allá afuera empezó a tener problemas graves, no solo en lo económico, sino también en su salud. Después de 2, 3 cirugías en el Seguro Social, la misma enfermedad lo dejó sin trabajo. La cosa es que vino, hermano, de regreso a los pies de Cristo. Entró a esta iglesia hace no mucho, empezó a congregarse los domingos, empezó a congregarse los miércoles, se acaba de graduar con el pastor Francisco el día martes también. Este hombre está metido en todo y estaba hablando con el pastor Omar que se quiere meter en diácono. Mire, un hombre que ha venido dispuesto a servir y quería ser dadivoso también, pero no tenía nada. Pero cuando le digo nada es nada. Un miércoles andaba en la bolsa 90 centavos. Ese era todo su capital, 90 centavos. Y la ropa que andaba. Y dice que Dios le puso, da 40 y te quedas con 50 para el bus, aunque sea de regreso. Salimos a las 8 de la noche. Pero va a creer usted, yo no le digo que usted haga eso, pero la fe de este hombre así fue. Va a creer usted que a la hora de que pasa la canasta, el hombre agarra los 90 y los echa todos y le dice: Señor, eché todo porque así te estoy entregando mi vida, sin reserva, por completo es tuya. Y empezó a llorar. Simplemente el Señor lo tocó y le dijo: allá vas a ver, yo te voy a poner a alguien que te lleve. En efecto, alguien de su mesa se lo llevó ese día en la noche. Al siguiente día, mire, hermano, quizás para el hombre 90 centavos pasen desapercibidos. Yo le soy sincero, quizás no se notan 90 centavos más, 90 centavos menos, pero delante de Dios cada centavo el Señor no lo pasa desapercibido. Él se fija cada cosita que usted pone, porque Él ve el corazón. Y me escribe por Messenger al siguiente día el ingeniero Isaac, llorando, me manda un audio: pastor, es que es cierto lo que ustedes dicen, que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Va a creer usted que meses de adeudarle más de $500 y de casualidad él da los 90 centavos y el siguiente día le pagan los más de $500 que le debían. Y le dan la buena noticia que ese es el primer cheque y que a partir de ahí nuevamente le van a empezar a pedir sus servicios como ingeniero. Ya se destapó, ya se destrabó el problema. ¿Cuánto le costó al hermano? 90 centavos. Haga cuenta, dice que el Señor da al 100 por uno, pero ahí fue más. Ahí fue el 500 por uno. De hoy, conforme a lo que tiene. Pidámosle al Señor esa clase de vida que sabe dar. Póngase de pie y vamos a alabar un ratito al Señor y a tomar decisiones en la presencia de Él. Digámosle: dame tu vida. Pídale esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame. Resucítame en ti. Una nueva vida. Yo quiero vivir solo para ti. Así es, Señor, una vez más. Dame esa vida que sabe dar. Dame tu vida. Pídasela a Dios. Esa clase de vida los que jóvenes, sabe dar. los niños, dame tu vida.
No importa tu situación. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Un canto precioso que exalta a Cristo, porque Él nos ha dado todo a nosotros. Dígale: a ti el alfa y la omega. A ti el alfa y la omega, El principio el y el fin. principio y el fin. El gran yo soy. Y el gran yo soy. Pongamos la letra. Me rindo A ti el alfa y la omega. a ti, El el todopoderoso. todopoderoso, el que es y quien vendrá. El gran yo soy. Y el gran yo soy. Me entrego. Pídale que gobierne su vida. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy por completo a ti. Me doy en sacrificio a ti. Quiero que ordenes mi caminar. Yo quiero que gobiernes mi caminar. Siempre quiero vivir Siempre en tu voluntad. en tu voluntad. Cierre sus ojos. El Señor quiere hablarle. Hay gente aquí que tenía célula en su casa y la cerró, pero Dios quiere que la vuelvas a abrir y llames a los mismos hermanos que estaban, que se quedaron necesitando, porque ahí dejaste de recibir muchas bendiciones a tu hogar, pero Dios quiere que seas dadivoso en abrir tu casa. Hay gente que nunca lo ha abierto, pero Dios le está poniendo: abrí un live group en tu casa. Y yo tengo promesa de bendición para esa casa y de bendición para esos hijos. Y tú que estás orando que Dios alcance a esos muchachos, llevemos la palabra a tu casa y ahí Dios los va a alcanzar. Dígale: Señor, te entrego mi vida sin reservas. Ya no me voy a resistir más. Cuando toques a mi puerta con una oportunidad de dar finanzas, mi diezmo, mi ofrenda, gente necesitada en el trabajo, yo quiero que gobiernes mi vida. Dígaselo de corazón, hermano. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. Me doy en sacrificio. Esta es la prueba de mi amor. A ti. Quiero que ordenes mi caminar. Yo quiero que ordenes mi caminar. Siempre Y siempre en tu viva voluntad. En tu voluntad. Con sus ojos cerrados, Dios quiere hablarte acerca de tu constancia en el apoyo a la evangelización, y que tú puedas ver que en esta iglesia el apoyo... El mensaje ha terminado. Soy el pastor Javier Carrá. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church
todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephad Church, una